Líderes, hablaremos del hombre cuya voz se convirtió en leyenda a través de la radio. Un hombre que se forjó a sí mismo como el acero que llegó a producir. Un hombre que se ganó su lugar en la historia de Monterrey. Hoy en Líderes, don Manuel González Caballero. Trabajador durante 51 años en la célebre fundidora Monterrey, en la que llegó a desempeñar altos cargos, don Manuel González Caballero es conocido sobre todo por su labor como cronista deportivo y promotor del deporte en general en Monterrey, sobre todo en las llamadas ligas pequeñas de béisbol, que le han dado a Monterrey y a México 3 campeonatos mundiales. Este hombre ha recibido innumerables reconocimientos. El 25 de junio de 1984, don Manuel González Caballero ingresó como inmortal en la categoría de cronista al Salón de la Fama del Béisbol Profesional de México, ubicado en la Cervecería Cuauhtémoc, aquí en Monterrey. Pero, ¿quién es este personaje? ¿Cómo se formó? ¿Quién es este hombre? Don Manuel González Caballero nació el 11 de octubre de 1907 en Marín, Nuevo León, hijo de doña Manuela Caballero Serna y de don Cipriano González Martínez, un hombre sencillo y bondadoso que se ganaba la vida como campesino. Háblenos, por favor, de don Cipriano y doña Manuela. Mis padres fueron simple y sencillamente gente de pueblo. Mi padre fue un humilde campesino. Y al decir humilde campesino y que no pudo darnos mayor escuela, no lo hago con reproche de ninguna especie, al contrario, glorificándolos porque me dieron la vida y porque me dieron impulsos para buscar salir adelante y honrarlos a ellos. Lo que estoy haciendo aquí con usted en este momento no es cosa mía, es cosa de honrar a mis padres y lo quiero hacer y lo hago con mucho cariño para ellos, que me criaron y que me dieron vida. Don Manuel González Caballero tuvo 3 hermanos, Mauricio, Josefa y Tomás. Soy un orgulloso hijo de Marín, que nací el día 11 de octubre de 1907, 3 años antes de que estallara la Revolución Mexicana aquí en México. Como miles de nuevoleoneses a principios de los años 1900, la familia de don Manuel González Caballero emigró a la ciudad de Monterrey, donde la cervecería Cuauhtémoc y la fundidora de fierro y acero de Monterrey, la primera gran siderúrgica de México y de América Latina, habían generado miles de empleos, directos e indirectos, elevando así el nivel de vida y de educación de miles de familias nuevoleonesas. La pobreza en Marín era muy grande en 1908, cuando a 4 meses de nacido Mauricio, el hijo mayor, convenció a la familia de que debían emigrar a Monterrey en busca de un futuro mejor. La creciente ciudad industrial y comercial constituía una esperanza. Fue iniciativa de su hermano el que la familia viniera a Monterrey. Mi hermano mayor, Mauricio, fue el que impulsó a mis padres de venirse a Monterrey buscando fortuna, es decir, desarrollarse. Era muy inquieto, además muy capaz, muy inteligente, sin mayor escuela, pero sí era muy inteligente por naturaleza, era muy vivo, y se vino a Monterrey y realmente se abrió paso él y con él nos abrimos paso los demás. En 1909, el general Bernardo Reyes, el gobernador de Nuevo León, quien tanto hizo por la industrialización de Monterrey, con su política de exención de impuestos hasta por 30 años a las nuevas industrias y empresas que fueran de utilidad pública, dejó la gubernatura que había ejercido por más de 20 años. Hay hombres que son líderes de sí mismos,
porque se han forjado y templado como se forja el acero, que son líderes sociales porque su propia vida constituye un ejemplo de trabajo y generosidad. Hombres así llegan a constituirse en leyenda como don Manuel González Caballero, quien empezó a trabajar en Fundidora Monterrey como aprendiz de dibujante hasta llegar a ser el director de Relaciones Públicas de esta gran empresa que fue el símbolo del Monterrey industrial. En 1914, cuando en medio del desempleo se libraron en Monterrey algunas cruentas batallas entre las distintas facciones revolucionarias, los González Caballero tuvieron que emigrar de regreso a Marín. Aunque Marín estaba solo a 42 kilómetros de Monterrey, viajar no era tan fácil en ese tiempo, y los González Caballero tardaron más de 12 horas en hacer el recorrido a bordo de una carreta. Después de Monterrey, Marín fue la primera población de Nuevo León que tuvo telégrafo, y en Marín nacieron varios prominentes nuevoleoneses como Pablo Olivas y Emeterio de la Garza, quien junto con el general Jerónimo Treviño fundó el ferrocarril de Monterrey al Golfo, que fue fundamental para la industrialización de Monterrey. Pero para la mayoría de los 3,000 habitantes de Marín, la vida era dura. En ese año de 1914, el pequeño Manuel entró a la escuela con la maestra Teodora en el nivel de sonidos, como le llamaban entonces al kindergarten o preprimaria. Y me dieron una recitación para que yo la memorizara, y la memoricé, pero al subir al púlpito se me olvidó todo y me puse a llorar y me bajaron ahí porque no servía para nada. Así fue la historia. ¿Quién diría que años después, Manuel daría un discurso ante el presidente de la República cuando se inauguró el Estadio del Tecnológico de Monterrey? En Marín, Manuel jugaba como juegan todos los niños en los pueblos agrícolas y ganaderos. Le gustaba cazar pájaros con una resortera y acompañar a su padre a sembrar maíz. Cuando fuimos una ocasión a un arroyo llamado La Venadera, en la carreta iba toda la familia, menos mi hermano mayor, Mauricio, y mi tío Librado Caballero. Ellos iban cantando la pajarera y el resto de la familia trepados en la carreta que estiraban los bueyes, Mancha y Noble. ¿Se acuerda el nombre de Jesús? Hasta de los bueyes me acuerdo el nombre. Pero la meta seguía siendo Monterrey, la ciudad de las chimeneas, esas chimeneas que tanto impresionaron al joven Manuel. A fines de ese año, 1914, su hermano Mauricio y Ricardo Chapa se fueron en mula a buscar trabajo en Monterrey. Su familia vuelve a intentar conquistar Monterrey. Efectivamente, porque después de que regresamos a Monterrey en 1914, ya medio apaciguada la revolución aquí, pues hicimos realmente, ¿verdad? Ya buscamos trabajo. Yo, mi educación no fue en Marín, fue aquí en Monterrey. Ya en Monterrey, don Manuel estudió en la Escuela de la Calzada y luego en el Colegio Guadalupano, que después de la Constitución de 1917 fue convertido en la Escuela Oficial Superior número 1. Pero debo decirle que, en honor a la verdad, yo salí muy mal preparado de la escuela primaria, por la siguiente razón: por tanta sonada militar, por tanto levantamiento de generales, buscando siempre la presidencia. Era una cosa y otra, las gavillas que venían luego aquí. Total, cerraban las escuelas, cerraban las iglesias, cerraban las escuelas, cerraban las iglesias. De tal manera que entonces la educación mía primaria, yo realmente, yo no quería eso, yo quería estudiar, pero no se podía más. Mucha inestabilidad. Total, salgo yo de la escuela primaria y a la semana de haber salido de la escuela primaria me fui a buscar trabajo, por necesidad, a Fundidora. Y me puse en la puerta de entrada por la calle de Tapia a las puertas de la Fundidora. Entonces los mismos jefes de departamento salían a la puerta a buscar gente para trabajar. Usted era un muchacho de 13 años. De 13 años. Llego yo, ahí me estoy esperando a ver. Llega un señor Enríquez Naurrizas, después lo supe su nombre, mayordomo del torno de cilindros en laminación. Y me vio a mí. Dijo, oye, ¿quieres trabajar? Pues ahí no vengo. Como aprendí de dibujante y ayudante de la oficina, encantado de la vida, pues vente y total, vámonos. No había pruebas ni esto ni nada, vente, vamos a trabajar. Y empecé a trabajar.
ganando 75 centavos al día. Y además, pero acuérdense que entonces era el talón oro, 75 centavos talón oro. A la semana yo sacaba, trabajaste el domingo, sacaba 5 pesos, 25 centavos de raya, como decíamos en aquellos años, y era un dineral. 4 años después, fue jefe de oficina de fuerza motriz, la oficina de maquinaria, la del departamento de acabados, la fábrica de alambre y luego en las oficinas administrativas hasta llegar a ser el jefe de relaciones públicas de Fundidora Monterrey. Don Manuel González Caballero constituye uno de los mejores ejemplos de lo que don Adolfo Prieto dijo. De estas escuelas y de estos talleres tiene que salir la verdadera aristocracia del proletariado nacional. Y de estas escuelas y de estos talleres salió don Manuel González Caballero. En 1925, cuando don Manuel se enteró de que en Fundidora había una escuela secundaria nocturna gratuita para sus trabajadores, inmediatamente se inscribió. Trabajaba de día y me metí a estudiar de noche, la secundaria. Ese año, el presidente de la República, Plutarco Elías Calles, visitó Monterrey. Se terminó la construcción de la carretera Monterrey-Saltillo y cayó una gran nevada. En diciembre de ese año, se creó la revista Colectividad como órgano de la Sociedad Recreativa Acero, en la que el joven Manuel empezó a colaborar. El 29 de junio de 1926, Manuel terminó sus estudios como el mejor estudiante de su grupo, recibiendo el primer premio ante más de 800 personas, entre ellas don Adolfo Prieto y el embajador de España en México. Don Manuel solicitó una beca para seguir estudiando en la Ciudad de México, pues él quería estudiar ingeniería en el colegio militar, pero no se la concedieron porque él no había estudiado la primaria en la escuela Acero. Claro, en ese momento me dieron una puñalada a mí. Yo sentía mucho, que no me hubiera dado después de haber sacado el primer lugar de todos. Pero al correr del tiempo me reflexioné y entonces le di toda la razón, porque las leyes, lo mismo que los reglamentos, se hacen para obedecerlos, no para violarlos. Y el reglamento de las escuelas era de que todos deberían ser hijos de las escuelas Acero estudiando la primaria ahí, que no estudié yo. Entonces tenían ellos razón. Claro. Sin embargo, después algunas personas me dijo, pues le hicieron un bien, porque quizás de ingeniero no hubiera destacado como ha destacado ahora. Así es, eso por algo. lo dejo yo a la imagen de cada quien, al concepto de cada quien. Además del amor a sus padres y a sus hermanos, don Manuel González Caballero ha tenido 3 grandes amores: su esposa y sus hijos, la ciudad de Monterrey y Fundidora Monterrey. En 1925, el joven Manuel vio a una hermosa joven que vivía en el cruce de las calles Jerónimo Treviño y Platón Sánchez, por donde él tenía que pasar diariamente para ir a la fundidora. Don Manuel cuenta que desde que la vio decidió que ella, Eduviges González González, sería la mujer de su vida, y un día logró enamorarla. ¿Recuerda usted qué le dijo en ese momento? ¿Cómo tuvo contacto? Simplemente, ¿verdad?, lo que se acostumbraba en aquellos años, es usted tan amable de recibirme esta cartita, una cartita, porque entonces no era de palabra, era cosa escrita. Le entré una cartita ahí donde le decía que quería preguntarle si quería ser mi novia, y lo fue. El 16 de marzo de 1929, Eduviges y Manuel se casaron. Doña Eduviges y don Manuel procrearon 2 hijos, Olga y Manuel, quienes les dieron nietos, bisnietos y una tataranieta.
El Monterrey de los años 20 le fascinó al joven Manuel, y un día escribió un artículo que publicó en Colectividad, y en el que dice: «Qué bonito es Monterrey, bien haya quien lo formó. Inexplicable música anuncia desde la distancia cada uno de los sitios de esta tierra. En la ciudad, donde se agrupan los hombres, donde conviven su dicha y placer, se producen enseguida motivos de sinfonía, la sinfonía vibrante y estridente de los pueblos en marcha, de los pueblos en acción». Más adelante, don Manuel dice: «Oh Monterrey querido, permite a tus hermanos de México el contagio de tu orgullo y libertad, hasta que todo México sea un Monterrey grande, donde se confundan las risas y las flores, el trabajo y la bendición». Al mismo tiempo que desempeñaba sus labores en Fundidora Monterrey, don Manuel González Caballero realizó otra brillante carrera como cronista y periodista deportivo y como promotor del deporte en general, sobre el que escribió algunos libros, como también lo hizo sobre la historia de Fundidora, su otro gran amor. El 11 de enero de 1945 falleció don Adolfo Prieto, quien presidió Fundidora por varias décadas y cuya obra social trascendió más allá de los altos hornos y las chimeneas. Cuando los periodistas quisieron saber sobre la vida y las obras de don Adolfo, no existía todavía un archivo sobre él. Entonces se recurrió a don Manuel, quien había ido coleccionando por su cuenta fotografías, hechos, declaraciones, anécdotas. Ahí nació el Departamento de Publicidad de Fundidora y nombraron como su jefe a don Manuel. El departamento se fue transformando hasta convertirse en 1957 en Departamento de Relaciones Públicas y Publicaciones, que también encabezó don Manuel. En ese año, don Manuel participó en el segundo Congreso de la Industria Siderúrgica Nacional con la ponencia titulada Las Relaciones Públicas de la Industria del Acero. En 1967, participó en el Congreso Mundial de Relaciones Públicas, realizada en Río de Janeiro, Brasil. Su ponencia gustó tanto que lo invitaron a exponerla en Montevideo, Uruguay. El éxito de su ponencia se extendió hasta 1968, cuando participó en el Congreso Continental de Relaciones Públicas, celebrado en Lima, Perú. Era tal la popularidad y el prestigio de don Manuel que el 2 de marzo de 1964, cuando el presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines, visitó Monterrey para inaugurar la segunda etapa del Estadio del Tecnológico de Monterrey, se presentó otra ocasión que don Manuel convirtió en oportunidad y realización. Apenas unas horas antes de que el evento se iniciara, llamaron a don Manuel para que fungiera como maestro de ceremonias. En el momento oportuno, me arranco diciendo al señor presidente, ese ruido que se está escuchando a la distancia son las máquinas que están produciendo para México, porque México requiere de sus hombres, y seguí por ahí. Al final de su discurso, don Eugenio Garzazada se acercó a don Manuel y le dijo: «El presidente dice que tenemos un excelente orador aquí en Monterrey». Mire, Jorge, me di la vuelta, casi se me rodó la lágrima y me fui a mi oficina, que estaba a unos 30 metros de distancia, me fui a mi oficina ahí y lloré yo de satisfacción por las frases de don Eugenio. Y conste una cosa, don Eugenio no hablaba. Don Eugenio era un hombre callado. Él hacía, pero no hablaba. Y habló esa vez y me dijo eso. La gran carrera de don Manuel como cronista deportivo se inició también de manera circunstancial. Cuenta don Manuel que en 1938 los equipos de béisbol de Monterrey, que eran semiprofesionales, querían promover este deporte y que el dirigente obrero Lázaro Lara propuso contratar una radiodifusora para radiar los partidos. El problema, dijo, es quién los va a radiar. Otro trabajador de Fundidora, José Carmen Rodríguez, dijo que la persona adecuada era Manuel González Caballero. Al siguiente domingo,
Don Manuel debutó, sin previa experiencia, como cronista deportivo, narrando el béisbol por la XCT. Desde entonces, su voz fue capturando los oídos y la imaginación de los radioescuchas regiomontanos, a quienes don Manuel les hacía ver lo que les narraba. La magia de don Manuel era tan grande que en una ocasión el padre Roberto Infante diría que don Manuel nos hizo ver la televisión antes de que la televisión llegara a Monterrey. El 20 de mayo de 1939, don Manuel transmitió el primer partido de béisbol profesional jugado en Monterrey. En 1942, con permiso de la fundidora, don Manuel viajó a la Ciudad de México para tomar un curso de locutor comercial y obtener su licencia. Allá, practicó y trabajó en la XCW, la voz de América Latina desde México, fundada por don Emilio Azcárraga Vidaurreta. El 22 de octubre de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, don Manuel obtuvo su certificado de locutor y el 10 de noviembre del mismo año, el de cronista. Don Manuel, pero usted radió básquetbol, béisbol, ciclismo, toros. Toros también. Béisbol, fútbol americano. Fútbol americano. Es más, ahí le enseño a usted un libro que escribí sobre el fútbol americano, porque la gente no entendía lo que era el fútbol, ni primera y 10, ni nada absolutamente. De tal manera que entonces, para ilustrarlos, hice yo 3,000 ejemplares de un folleto para explicar las jugadas, con dibujos y todo, las jugadas para que entendiera, y regalé todo eso, ¿verdad? El romanticismo de aquella época, lo regalé para que la gente supiera lo que era el fútbol americano. Lo que más le satisface todavía de su labor deportiva es su legendaria transmisión del juego en que los pequeños gigantes de Monterrey se coronaron campeones mundiales del béisbol infantil en 1957 en Williamsport, Pensilvania, desde donde don Manuel transmitió su famoso juego. Ese juego fue uno de los momentos más grandes de la vida de Monterrey, porque el mundo entero supo de esta tierra gracias a los niños campeones y a don Manuel, que narró esa historia. En el Salón de la Fama se conserva el telegrama donde don Manuel anuncia a México de forma agradecida la contundente victoria. Hoy en día, a sus 96 años, don Manuel sigue trabajando como asesor histórico del Parque Fundidora, el lugar que lo hizo un hombre de acero. Don Manuel González Caballero, un buen padre de familia, un trabajador ejemplar, un líder en la promoción del deporte, un hombre que ha contribuido a hacer la historia de Monterrey y la Fundidora Monterrey, una prueba viviente de lo que una gran empresa pionera en la tecnología y en el trato a sus trabajadores, como lo que fue Fundidora, no solo crea riqueza económica, sino riqueza humana, riqueza que hombres como don Manuel González Caballero aumentan y comparten. ¿Cómo le gustaría ser recordado? Como un hombre bueno, es todo.